el corazón de los guerreros. Llámense guerrilleros, paramilitares y soldados. Una guerra tan deteriorada, tan prolongada como la nuestra, solo podía generar ese adefesio de falsos positivos, de 3.000 falsos positivos, soldados, campesinos, humildes, matando a campesinos para lograr beneficios, medallas, porque esta guerra convirtió a nuestros soldados, a lo mejor de nuestros oficiales, los corrompió, acabó con ellos, y eso es muy triste. Medían las victorias en litros de sangre de humildes colombianos. Eso es triste. Acabar la guerra es devolverle a nuestro ejército su tranquilidad, su paz y quizás su profesionalismo, que lo tiene. Una guerra tan prolongada y tan degenerada no podía sino generar cosas como las masacres del Salado, o un proyecto paramilitar donde industriales, comerciantes y parapolíticos cayeron. Si no hay guerra, todo eso acaba. Y una guerrilla que cometía hechos como lo de Bojayá, o cometía el secuestro de manera industrial. Por eso, de las cosas interesantes es que este acuerdo nos propone, llama al ejército, llama a los guerrilleros y llama a los empresarios y llama a los políticos para que todo aquel que se haya involucrado en el conflicto diga la verdad. Diga la verdad. Y sepamos en Colombia qué fue lo que pasó, que es al final lo que piden las víctimas. Miren, yo he entrevistado a víctimas en todos los rincones de este país, las he acompañado a sus exhumaciones, a buscar los restos de sus seres queridos. Algunas veces se encontraban, la mayoría de veces no se encontraban. Pero la víctima nunca me decía, o yo no recuerdo que a mí una víctima me haya dicho: yo quiero venganza, yo quiero cárcel para esas personas. Por lo general, los que piden cárcel y odio muchas veces, siento yo, en mi opinión, discúlpenme, son personas que no se les ha metido la guerra en la casa, sino tienen una mirada muy distante. La víctima, ¿qué pide? La víctima pide que me digan dónde está enterrado mi hijo, dónde está enterrado mi padre. La víctima pide que le devuelvan la tierrita. La víctima, ese sentimiento de odio, cárcel, que paguen, no es la prioridad de la vida. Aquí no va a haber impunidad para los delitos de lesa humanidad. Para otro tipo de delitos sí. Todos los procesos de paz en el mundo se negocia la paz a cambio de un poco de impunidad, porque o si no, no hay paz posible ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y en Colombia ya hemos vivido eso, amigos y amigas. El proceso más reciente con los paramilitares, ahí hubo impunidad también. Fueron miles de paramilitares que no pagaron un solo día de cárcel. Fueron decenas de hombres jóvenes a los que les enseñaron a descuartizar gente
en escuelas de descuartizamiento que no eran una ni dos, eran una decena en todo el país. Esos hombres nadie sabe dónde están hoy en día. Ni tuvieron tratamiento psicológico, ni nada de esas cosas. ¿Qué está en juego hoy, amigos y amigas? Hoy está en juego los muertos del pasado con los muertos que podemos evitar hacia el futuro, que son muchos más. Que son muchos más. Reforma rural integral. Se estructura el Fondo de Tierras para Víctimas del Conflicto. Tiene un origen en la historia reciente de este país. Nunca ha habido una reforma agraria. Ha habido muchas contrarreformas agrarias. Y el primer actor de contrarreforma agraria en este país se llama el narcotráfico. Aquí un paramilitar muy conocido que murió que tenía muchas minas. Algunas veces una revista muy conocida en este país, en la portada lo trataba de empresario, al otro día lo trataba de paramilitar, no quiero decir el nombre. Celebró con una fiesta pomposa la compra de la hectárea 1 millón. De la hectárea 1 millón. 1 millón de hectáreas. El narcotráfico hizo la contrarreforma agraria en este país. Las tierras más fructíferas, más buenas de este país pertenecen al narcotráfico, al narcoparamilitarismo. Eso está documentado. Y fueron expropiadas a víctimas, a humildes campesinos. La guerrilla tendrá otro tanto. Pero como decía Arias, el alemán, comandante paramilitar, decía, me dijo en una entrevista, nosotros veníamos desplazando la gente, pero pregunte usted quién venía comprando las tierras. Por eso ese Tribunal Especial de Justicia, de Paz y Justicia, se me olvidó el nombre, Tribunal Especial para la Paz, gracias. Tribunal Especial para la Paz. Todo el mundo que tenga velas en el conflicto tendrá que pasar por allá y contar y decir. Y por eso el tema de las tierras. Aquí no se le va a quitar la tierra a los tenedores de buena fe. Eso es mentira. Eso es mentira. Las víctimas en el centro son las víctimas, sistema integral de verdad de convivencia. En el centro de este proceso han estado las víctimas. Ayer una carta que yo no sé si algunos la han visto, una carta de uno de los hijos de los diputados del Valle, donde arranca diciendo: a los 9 años de edad juré matar a los comandantes de las FARC. Y se lo dice a Iván Márquez. Eso fue ayer, hace pocas horas, donde las FARC le piden perdón a las familias de los diputados del Valle. Un hecho atroz de guerra, terrible. Las víctimas están en el primer lugar de la agenda política de este país. Miren, compañeros y compañeras, las víctimas no aparecían en la agenda política de este país. Empiezan a aparecer cuando se empieza a discutir el proceso de paz. Hace 4 años, 5, si la memoria no me traiciona, viene Ban Ki-moon, representante de Naciones Unidas, a hablar de la hora de las víctimas. Y se pone por primera vez
en la agenda política nacional a las víctimas. Y hay todos unos ejercicios de reparación con el movimiento de víctimas. Que se quiere más, por supuesto, y se puede construir más. Amigos, amigas, este país, con el proceso de paz, no se va a convertir en castrochavista. Ese sí es un golazo que le han metido a la gente. Si acaso hoy es, y en eso estoy de acuerdo con el presidente, si acaso hoy es nairochavista, pero no va a ser castrochavista. Ni la guerrilla va a poder acceder al poder de la noche a la mañana en este país. Porque para llegar al poder se necesitan muchas cosas. Una, un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político de la guerrilla que va a enamorar al país? Dos, se necesita poder, dinero. ¿De quiénes son los dueños de los medios de comunicación en este país? Son los hombres más ricos del país. Ellos le van a abrir los micrófonos. Si no se la abren a uno, que somos los sectores alternativos y democráticos. Estamos peleando, discutiendo el estatuto de la oposición. Y el estatuto de la oposición, ¿quiénes mandan allí? Los partidos tradicionales. Porque lógicamente no van a dejar de lado ni van a soltar su poder de la noche a la mañana. Eso no es fácil. Ya voy terminando, ya. ¿Cuánto tiempo me queda? O ya me pasé. Pero bueno, no se han ido, no sé, la mayoría está. Bueno, para ir terminando. Miren, yo estaba en el exilio cuando me llamó el alcalde Gustavo Petro a dirigir Canal Capital. Yo era periodista. Un buen día, el presidente Uribe me acusa y me señala de aliado del terrorismo en televisión, en directo, y como él creía que con esos señalamientos no pasaba nada en el país, él todavía cree que con esos señalamientos no pasa nada en Colombia, lo fue diciendo, y a mí eso me costó la salida del país, la segunda. Y vinimos a tratar de sacar adelante un proyecto de gobierno en Bogotá que se llamó la Bogotá Humana. Yo creo que ese libro habrá que escribirlo. Todo lo que nos pasó, los errores que cometimos, por supuesto. Pero tampoco Bogotá no era Alicia en el País de las Maravillas, pero tampoco Apocalipsis Now, como quisieron resultar. Y cómo acabaron, cómo desde diferentes frentes. Y ahí aprendí yo una lección, que la izquierda democrática es muy bonita haciendo debates en el Senado. Que la izquierda democrática es muy bonita haciendo debates en el Consejo de Bogotá. Que la izquierda democrática, al hacer esos debates, pues el país se llena de orgullo, porque mire, la apertura democrática, ahí tenemos a guerrilleros en el Senado, pero qué peligro si se llega a convertir en poder en este país. Gustavo Petro, el guerrillero del M-19, logra el segundo cargo político más importante del país, y ahí fue Troya. Ahí sí yo, que no era del mundo de la política, me di cuenta cuando la clase política tradicional y todos sus poderes, medios de comunicación, empresariado, político, se ponen de acuerdo para acabar con un gobierno, en este caso de la Bogotá Humana. Y eso fue lo que sucedió. Muy bonitos haciendo política y crítica. Es que el senador Petro es muy bueno en el Senado, pero se nos trepó a la alcaldía de Bogotá. Y de la alcaldía puede pasar a ser presidente. Hay que destituirlo. Hay que destituirlo.
Y hay que decir todos los días en la radio, hay un señor, Arismendi, es que se llama, no me acuerdo. Todas las mañanas uno prendía a las 4, Bogotá va a explotar. Hoy el señor Enrique Peñalosa saca pecho inaugurando el Metrocable, no, él le llama Trascable. Transmicable. Transmicable. Imagínense, Transmicable. Porque si le dicen Metrocable es porque es el metro. Nosotros dejamos proyectados los estudios, la financiación, todo. Y él se iniciaron las obras. ¿A qué voy con esto, compañeros y compañeras? Y excúsenme que me emocione, pero digamos también estoy haciendo yo un ejercicio de catarsis. Vengo de un escenario complicado que es el Consejo de Bogotá, todos peñalosistas, qué aburrimiento. Con todo respeto, pero es decir, puede haber, pero es que no hay controversia, digo que es aburrido porque no hay una controversia ahí, no, que porque lo dijo Peñalosa está bien. Bueno, yo creo en el debate de los argumentos. Pero bueno, les digo la experiencia de Gustavo Petro y de la Bogotá humana para que se den cuenta de que eso, decir aquí que el castrochavismo se va a tomar el poder, de que las FARC se van a tomar el poder, de que el socialismo, el comunismo, eso no es así de fácil en el país más conservador de América Latina y en el país de menos apertura democrática. Lo digo por la experiencia vivida, que algún día se van a saber muchos detalles, con la distancia del tiempo, con la distancia de la historia, con la distancia despojada de apasionamientos, que llegar al segundo cargo político del país por un exguerrillero y un programa de gobierno de profundas transformaciones en las cuales yo creí haya tenido toda la arremetida del establecimiento colombiano, empezando por el procurador, los dueños de los medios de comunicación. Por eso este acuerdo, en uno de los aspectos interesantes que no fue aprobado, pedía en el segundo punto apertura democrática de medios de comunicación. El gobierno no aceptó, dieron unas emisoras por allá, pero esa no era una solicitud solo y exclusivamente de las FARC. Es que hay muchas solicitudes que están ahí, que hacen las FARC, que son solicitudes, sueños y aspiraciones de sectores democráticos del país de hace décadas, como una apertura democrática de los medios de comunicación en Colombia. Entonces eso no va a ser así de fácil, amigos y amigas. Les pongo el ejemplo de Gustavo Petro. Gustavo Petro lo tumbaron por un tema de basuras, que de pronto la implementación fue terrible, pero no daba para una institución. Da para una institución tener a los habitantes de calle como los tiene. Eso me parece que a mí que eso es una crisis más complicada. Entonces, que se cometieron errores, por supuesto, pero fue una cosa, ahí se vio el talante, digamos, pelaron el cobre en una posición antidemocrática, de odio visceral, contra un proyecto político diferente que se planteó transformaciones políticas de fondo en la administración de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo será con las FARC? Esto no va a ser fácil. Por eso yo digo, yo por lo menos no tengo aspiraciones a muchos cambios de fondo, pero la principal, la trascendental, muchachos y muchachas, y voy a terminar ya con esto, es la de fondo, amigos y amigas, es que en este país nos vamos a dejar de matar por pensar diferente. Y ya, eso es una ganancia histórica. Ya con eso empieza a cambiar el país. Yo los invito a ustedes a que voten por eso, a que aspiren a una paz más grande que la que está en los acuerdos. El progresismo, nosotros los progresistas,
decimos sí al plebiscito, pero también sí a una nueva constituyente que nos permita transformaciones sociales de fondo en Colombia, que no están contempladas en los acuerdos. Pero esas transformaciones sociales de fondo no pueden quedar, afortunadamente, en manos de un grupo guerrillero y de un gobierno. Esas transformaciones tienen que quedar en manos del constituyente primario, que son ustedes. Por eso hablamos nosotros de una paz grande, que nos traiga hoy Colombia. Debería estar, en lugar de estar en esta discusión, Colombia debería estar en una discusión, son los mínimos que nos debe traer ese acuerdo de paz a los colombianos, a los que hemos puesto nuestra vida, nuestros familiares, a los más humildes de este país que no han tenido nada y siempre les han quitado todo. ¿Cuáles son los mínimos para esas personas en este país que han perdido todo producto de la barbarie? ¿Cuáles son los mínimos para nosotros como sociedad colombiana que estamos enfermos por la guerra? Unos en mayor grado y otros en menor grado, pero al final del día enfermos por el conflicto armado. Debería estar discutiendo este país que esos mínimos deberían ser hoy una salud pública de calidad y gratuita en todo el país. Eso es paz de verdad. Deberíamos estar discutiendo y exigiéndole al gobierno que el regalo que nos merecemos como nación, después de tantos años de una pérdida de futuro, de tristeza, de odios, debería ser una educación pública, gratuita y de calidad en todos los rincones del país. Eso deberían ser las discusiones de fondo hoy en Colombia. No estar discutiendo si va a ser castrochavista y que si vamos a tener de presidente a Timochenko. No, por favor. Jóvenes, mujeres y hombres, ustedes van a ser los grandes motores de la transformación de este país. Asuman ese reto. Va a ser el reto más importante de sus vidas en este momento. No van a tener más la excusa de que por la guerra no pude, no. Van a tener un reto más grande sobre sus espaldas. La construcción del país de todos y todas. Muchísimas gracias. Doctor Morris, muchas gracias. Abrimos ahora el espacio de preguntas. Agradecemos quienes tienen preguntas.